Vivimos en una era en la que la inteligencia artificial ya no es una promesa de futuro, sino una realidad dominante. La automatización avanza sin freno, transformando la producción, desplazando a millones de trabajadores y dejando a las clases trabajadoras y oprimidas al margen de un sistema cada vez más controlado por algoritmos y mercados. Una realidad social donde el neoliberalismo cibercapitalista lo privatiza todo y las distopías cyberpunk, lejos de ser ciencia ficción, se hacen más tangibles cada día. Mientras tanto, las élites económicas compiten por controlar esta nueva tecnología, diseñando políticas que prioricen el poder, la vigilancia y la concentración de riqueza, sin cuestionar el impacto humano que dejan a su paso. Pero las preguntas más urgentes no están en Silicon Valley ni en los laboratorios de innovación. Están en las calles, en los hogares, en los espacios invisibles del trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados, porque mientras se automatizan profesiones creativas o técnicas, las labores reproductivas, aquellas que sostienen la vida, siguen recayendo sobre los mismos cuerpos, especialmente los de las mujeres. ¿Estamos realmente ante una distopía anunciada? ¿O hay espacios para imaginar otros futuros posibles donde la inteligencia artificial no sea una herramienta de dominio, sino de transformación social? Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Hilargia Caos Podcast. Hoy hablaremos de los poscapitalismos frente a la inteligencia artificial. Bienvenidos, bienvenidas a Hilargia Caos Podcast. Ya sé que subo muy pocos podcasts porque no me da la vida para tanto, pero bueno, hoy tenemos a un colaborador ya conocido, tanto en mi canal de Instagram como en el de podcast, y yo en el suyo, que ya soy más ocupa que colaborador, por decirlo de alguna manera, que es Álvaro Soler, de Sociología Inquieta. Y hoy vamos a hablar un poco sobre inteligencia artificial y la aplicación de esta herramienta en el ámbito más laboral, en temas como la desmercantilización de la vida, y abordaremos un concepto muy interesante que es el de soberanía temporal, de si a través de este concepto o esta idea de inteligencia artificial podemos lograr una soberanía temporal y volver a ser dueños y dueñas de nuestro propio tiempo. Entonces abordaremos un poco las ideas implícitas de la inteligencia artificial, y antes de empezar le cedo la palabra a Álvaro para que se presente, se salude, y aunque ya lo conozcáis, pero bueno, reitérate. Gracias, José, por la presentación y gracias por invitarme. Bueno, veremos a ver qué conclusiones sacamos, ¿no?, de este tema que ya hemos tocado bastantes veces, pero yo creo que es muy interesante y además cada día nos salen noticias que actualizan todos los debates que hemos tenido. Así que nada, y de paso, obviamente, saludo a toda tu audiencia que ya me conoce. Sí. Pues nada, todo esto viene básicamente porque a nivel global, a nivel mundial, han salido dos planes de gobernanza global sobre inteligencia artificial. Hace 5 días Estados Unidos sacó la suya, obviamente muy en relación a que toda la inteligencia artificial esté desarrollada desde un planteamiento americano, lo que Crocker llama el software estadounidense, por llamarlo de alguna manera, y en respuesta a todo esto, el otro gran cabeza del mundo a día de hoy, que es China, también ha sacado el suyo, más desde una visión colectivista, de código abierto, de gobernanza global, donde todos los países tienen que apostar por un tipo de gobernanza diferente a la que plantea Estados Unidos, ¿no?, dentro de este conflicto. Pero grandes de los temas que se abordan dentro de estos planes, que no vamos a entrar porque no he podido leer ninguno y no están los documentos a mano, son, por ejemplo, el tema de la automatización del trabajo, ¿no? Un tema que a día de hoy está preocupando mucho, pero no actualmente, ¿no? Si, por ejemplo, Murray Bookchin ya nos hablaba de la revolución industrial, de la posibilidad de liberarnos de mucho del trabajo maquínico que tenemos a día de hoy, rudimentario, aburrido, de fábrica, a través de la automatización acelerada, podríamos utilizar estos conceptos, de muchos trabajos, ¿no? Y a día de hoy también se vuelve a producir esta capacidad de automatizar muchos trabajos monótonos, aburridos, repetitivos, que atentan contra la salud de las personas, pero vemos que mucho de este trabajo que se está automatizando no es este trabajo de fábrica
que podría liberar a la clase trabajadora de mucho de este trabajo esclavista o esclavo, sino que se están automatizando trabajos más de lo que Benjamin Noyes o Berardi llaman el cognitariado, ¿no? Toda esta clase trabajadora que se dedica más pues al pensamiento, al diseño de programación, etcétera, etcétera. Entonces, en función a esta idea de la automatización del trabajo y de las posibilidades o de las potencialidades de liberación de la tecnología, me gustaría saber tu opinión, qué opinas al respecto y si consideras que se deberían automatizar pues trabajos o qué trabajos deberían ser automatizados. Sí, yo creo que, bueno, aquí por varios matices, ¿no? Todo lo que has comentado, porque es muy complejo el tema, pero sí que pienso que obviamente cuando hablamos de sociedades postcapitalistas o comunales, por ejemplo, todo esto de enfrentarse quizá a los retos del trabajo en global, no el trabajo asalariado capitalista, sino el trabajo, pues pasa por intentar trabajar menos duramente, mejores condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y tener tiempo para otras cosas, ¿no? Eso sería como algo bastante obvio en las propuestas, ¿no? que critican la sociedad capitalista y el trabajo asalariado, que es pues eso, la principal pieza, ¿no? O una de las principales piezas de este sistema. Entonces, claro, todo lo que esté ligado a automatización y robotización de trabajos, pues de lujo, obviamente, ¿no? En el sentido de, en una sociedad postcapitalista hablo. Ahora, claro, estamos hablando que ese es el problema, en que hay una automatización y una robotización en una sociedad capitalista cada vez más reaccionaria, además, que no se plantea, o bueno, sí, ni siquiera se plantea, ¿no? En el sentido de todo este proceso de automatización y de nuevas tecnologías desde una perspectiva de liberación o de bienestar o de mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Todo lo contrario, ¿no? Yo creo que aquí hay dos aristas. Una, se automatiza muchas veces, no, se intenta, porque eso está empezando, aún no ha ocurrido ni mucho menos, ¿no? Pero, por ejemplo, con el tema de las IAs, se habla muchísimo, ¿no? De lo que tú dices, que van a sustituir el trabajo intelectual o un trabajo más, bueno, sí, del cognitariado, ¿no? Como comentabas. Sin embargo, eso sería como peligroso en muchos aspectos, sobre todo porque, claro, imagínate, ¿no? Si se sustituye la función de un profesor, un periodista, un tal, por una inteligencia artificial, el discurso, la narrativa, posiblemente se genere, ¿no? Un saber, vamos a decir, más o menos que pueda hacerse pasar por el de una persona de estas, ¿no? Pero sin embargo, ese saber o esos discursos, esos estudios o lo que, estoy hablando un poco no hipotéticamente, pero lo que se genere, ¿quién lo va a controlar? ¿Desde qué punto se va a generar? ¿No va a haber diversidad? O sea, quiere decir, lo va a controlar todo Elon Musk, ¿no? Desde Twitter, cuando tengan ahí con su IA Group, ¿no? O Zuckerberg con una IA, o sea, quiere decir, aquí entramos en un plano como muy peligroso a nivel autoritario, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando has comentado los dos modelos, que no tengo ni idea de la noticia, entonces tampoco puedo decir, ¿no? Pero bueno, lo que has dicho a nivel más discursivo, pues bueno, obviamente Estados Unidos está vinculado a Silicon Valley y a figuras como Elon Musk, Mark Zuckerberg, ¿no? Jeff Bezos también en Amazon, ultracapitalistas reaccionarios vinculados ahora directamente al gobierno de Trump, un gobierno neofascista. Entonces, claro, aquí ya no hablamos solo de automatización o de IA, sino además un modelo global que es autoritario y que es además capitalista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso para empezar. Y bueno, también comentarte que he buscado, como ya sabía el tema del podcast, ¿no? Pues un poco en Twitter. Como hayamos spoileado el tema. Habíamos spoileado el tema entre nosotros, como debe ser. Entonces, he visto en Twitter un estudio que ha subido Microsoft hace poco, muy interesante, donde en teoría analizan las 40 ocupaciones con mayor y menor cobertura de la inteligencia artificial en base a 200 conversaciones con Copilot, que creo que es una IA. Es la IA de Microsoft, sí. Okay. Que cuando he visto la noticia he pensado, ¿por qué le has preguntado a Copilot que no has hecho un estudio sociológico? Sí, yo creo que el estudio no tiene validez a nivel científica, ¿vale? No, pero es interesante nombrar estas compañías de IA como Microsoft, ¿no? Lo que ya están intentando como normalizar o están intentando como predecir, esto es lo que va a pasar. Bueno, va a pasar porque vosotros queréis que pase y queréis que se aplique a estos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, dice oficios que sí se van a sustituir por la IA o que tienen muchísima probabilidad, ¿vale? Voy de más a menos, pero claro, los 40 o 50 que han puesto aquí es que tienen una probabilidad muy alta, es decir, el que menos tiene
tiene un 0,65 sobre 1, ¿vale? Entonces, por ejemplo, te hablan de intérpretes o traductores, esa es la máxima, ¿no? Historiadores, la segunda, con más, porque me he quedado alucinado. Digo, justo el historiador, que quiero decir, es un trabajo como de relacionar, de analizar causas y consecuencias muy complejo y que además es súper ideológico y ellos lo ponen ahí como tal, porque bueno, sí que es verdad que la traducción y tal también tiene muchos matices, pero podría entrar, ¿no? Y bueno, básicamente son, por ejemplo, politólogos también los nombra, personas que estudian con macrodatos, ¿vale? Perfiles socioestadísticos, que podrían entrar incluso aquí sociólogos también, geógrafos, economistas también, los mete aquí, bueno, hay un poquito de todo, editores también, matemáticos, o sea, es un poco el conitariado tal cual, porque no solo las humanidades, ¿no? Sino que también vemos otro tipo Otros de... perfiles. Sí, bibliotecarios, libreros, aquí te mete aquí un poco todo, ¿no? Y luego te dice otras 40 o 50 profesiones que sí que no se van a ver afectadas, ¿no? Y casi todas son trabajos de reparación, por ejemplo, aquí pone mecánico de material médico y de equipamiento médico, mecánico de barcos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Operadores cualificados de maquinaria industrial. Quiero decir, bueno, o sea, estamos hablando de, claramente según el estudio de Microsoft, que insisto, no tiene mucha validez, pero Hecho ellos con ya, su IA. eso es, hacen la separación ya, o sea, en plan de los trabajos manuales o más manuales especializados, entre comillas, esos no se van a sustituir. Sin embargo, los trabajos del conitariado, los trabajos así más intelectuales, esos sí se pueden sustituir, tienen mucho riesgo, ¿no? De que ocurra esto. Y nada, un poco por comentar un poco la anécdota, no sé qué opinas, pero es que es bastante llamativo. Sí, es llamativo y más que nada también porque no paran de salir noticias, o al menos a mí me llegan diferentes noticias de esta preocupación sobre la automatización de todos estos puestos de trabajo no tan manuales o no tan clásicos, por llamarlo de alguna manera, de la clase trabajadora. Y que la inteligencia artificial, por ejemplo, se vendía como pues nos iba a liberar un montón del trabajo, pero hoy en día seguimos trabajando más, seguimos trabajando de manera muy precaria y estamos destinando a la inteligencia artificial sobre todo a trabajos más creativos, ¿no? O sea, escribir novelas, hacer poesía, hacer arte, entre comillas, si podemos considerar que una inteligencia artificial hace arte. Entonces es todo eso, que eso también lo decía Murray Bookchin, ¿no? En el sentido de una vez consigamos liberarnos de este trabajo, el ser humano se podrá dedicar pues a la contemplación, al arte, al goce, al disfrute de la vida, y estamos viendo que en verdad no está pasando esto. Y un concepto muy interesante es este de la robótica colaborativa, que en el fondo no deja de ser una propuesta neoliberal de ir introduciendo poco a poco la automatización en fábricas, pero pero manteniendo aún a toda una clase trabajadora allí. Entonces es como, vale, sé que el trabajo del cognitariado, para utilizar estos conceptos, es un trabajo que tiene que ser muy bien valorado y tiene que estar muy bien pagado. En cambio, el de la clase trabajadora clásica puede seguir siendo precarizado y lo vas a precarizar todavía mucho más. Por lo tanto, al capitalismo sí que le funciona muy bien automatizar trabajos que le tienen un sobrecoste o un coste de mano de obra muy elevado, y en cambio, como el otro está precarizado, pues los puede seguir manteniendo en condiciones mucho peores, ¿no? Entonces, también se dibuja aquí, y esto no es algo que haya pensado, se dibuja aquí como una precarización mucho más grande y una devaluación del conocimiento, ¿no? Si la inteligencia artificial se va a dedicar ahora a generar todo conocimiento, las personas que se dedican a generar conocimiento pierden valor en ese sentido, ¿no? Entonces se ve como aquí una cosa bastante cyberpunk de cómo toda una masa social va a quedar aún más desplazada, ¿no? Entonces esto había gente que lo acababa argumentando como, bueno, si la automatización revienta toda esta masa de clase trabajadora del cognitariado, obviamente se va a desencadenar una revolución, porque es como la estructura que aguanta hoy el sistema de sociedad del conocimiento, de capitalismo del conocimiento, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, si toda esta gente queda desplazada y queda fuera, llegará un momento en que se empezará la revolución, ¿no? Entonces hay mucha gente que deposita fe en esto, pero yo considero que es como, ahora me das tu opinión sobre esto, pero obviamente considero que
a más trabajo manual, técnico y duro se automatice, más clase social, más clase trabajadora va a quedar liberada. Y una de las consecuencias de mirarlo desde un postcapitalismo es qué hacemos con toda esa masa social que queda desplazada del trabajo y la necesidad obligada de resignificar lo que significa el trabajo. Y antes de entrar en la siguiente pregunta, que he visto que hacías así como la revolución a través del comunitariado va a ser que no, expresa, te dejo la palabra. Bueno, ya lo has resumido, pero sí, no, estoy totalmente en desacuerdo con, creo que es súper idealista, ¿no? Creo que, o sea, además también pienso que cuando hablamos aquí de la liberación de la clase trabajadora es algo que tiene que ir indisolublemente unido a una lucha por un postcapitalismo y una organización obrera muy fuerte, o sea, cuando hablamos aquí de que hay una automatización y una robotización, etcétera, hablamos de procesos puramente capitalistas. Y esto per se ni mucho menos nos va a liberar. De hecho, si hay más población excedente, pues simplemente habrá más población excedente. Eso no significa que los estados se vayan a hacer cargo de esa masa de clase trabajadora que dejará de ser clase trabajadora, podríamos hablarlo así, porque a lo mejor se quedan fuera de los circuitos de la producción y del consumo. Entonces, ojo que ya hay mucha población excedente en el mundo, sobre todo en el subglobal, y ya vemos cómo les trata el sistema capitalista, ¿no? A base de apartheid, genocidios o estar siempre en condiciones, pues bueno, muy, muy malas. Entonces, yo creo que eso es la realidad, para empezar. Luego, cuando si hablamos de revolución, tampoco pienso, ni mucho menos, que el comunitariado pueda hacer por sí solo. No quiero decir que no tenga un papel muy importante. Puede tenerlo, claro, pero abogo por la organización de base de donde entre toda la clase trabajadora. O sea, eso sí. Bueno, por decir ese matiz, y ahora ya te dejo, tampoco quiero... Sí, sí. No, considero que es un matiz muy interesante, porque sí que hay autores, ya os lo he mencionado, ¿no? Y Bifo Berardi, que sí que hablan de la necesidad de liberar al comunitariado de las fuerzas productivas del capitalismo para que sí que tengan la posibilidad de pensar y desarrollar más allá de las lógicas de la rentabilidad económica, ¿no? O sea, es decir, si los desarrolladores de software tienen que ganarse la vida, pero se tienen que ganar la vida dentro de un sistema capitalista que los explota, pues no van a poner tiempo a desarrollar un pensamiento fuera de estas lógicas, ¿no? Pero bueno, también queda como muy idílico todo de simplemente liberar a una franja de la clase trabajadora. Pero aquí también otra cosa interesante, y es un debate ya con una perspectiva de género, es lo que plantea Helen Hester y Nick Srinek, creadora o seguidora de toda la corriente xenofeminista Helen Hester y creador del manifiesto aceleracionista de izquierdas, Nick Srinek, es que se pronuncia SRNI, no sé cómo se pronuncia una SRNI, y hablan un poco de la necesidad de automatizar el trabajo social reproductivo, porque muchas veces cuando hablamos de la automatización del trabajo, pues acabamos haciendo mención a todos estos trabajos pues más de fábrica, de archivista, de comunitariado, etcétera, etcétera, pero no pensamos mucho en el otro trabajo no remunerado y que por lo tanto muchas veces ni lo consideramos, se llega a considerar trabajo, que es el de la automatización del trabajo reproductivo, ¿no? Claro, aquí es interesante ver cómo Hester va argumentando al principio del libro cómo cuando se automatizaba el trabajo siempre se automatizaba un trabajo que era propio de los hombres. Entonces el hombre se acababa liberando, iba accediendo a otras categorías laborales, pero la automatización de trabajos del hogar siempre acababa recayendo en las mujeres. Y a medida que ha pasado el tiempo, ese trabajo ha caído aún mucho más en mano de las mujeres. Y esto también te lo argumenta en el sentido de, bueno, antiguamente, principios de la industrialización, los más pequeños y más pequeñas de la casa también participaban de las tareas de reproducción social, de tareas domésticas, pero con la escolarización obligatoria, pues todos los niños y niñas tuvieron que ir a las escuelas y esto hizo que las mujeres tuvieran que encargarse aún más de todas esas tareas que antes podía repartir entre el grupo familiar. Claro, entonces Helen Hester te dice que las mujeres han pasado de trabajar 52 horas, diré semanales, pero ahora no lo sé, a 52 horas dedicadas al trabajo reproductivo a 55 horas del trabajo reproductivo. Han aumentado sus horas de dedicación a toda esta tarea. Entonces,
la pregunta es hasta qué punto se tendrían que compaginar las dos automatizaciones, ¿no? La automatización que pueda liberar a las clases trabajadoras de todo este trabajo monótono, aburrido, tedioso y que atenta contra la salud, sumado a toda esta automatización de la reproducción social de la mano de obra o de la vida. Claro, yo creo que aquí volvemos un poco a la lógica de que estábamos hablando también antes, ¿no? En el sentido de que desde un punto de vista poscapitalista, que entra también una mirada de clase, como hemos hablado antes, pero también de género, ¿no? Y en contra del binarismo y de la estructura patriarcal, ¿no? Que está indisolublemente ligada a cómo funciona el capitalismo actualmente. Pues claro, si tenemos en cuenta eso, obviamente es fundamental lo que has comentado, es fundamental porque seguramente más, ¿no? Porque son más población las mujeres, ¿no? Más población de la clase trabajadora que no seguiría estando sometida, ¿no? A un trabajo, pues bueno, encima no remunerado, ¿no? Que lo hace como más invisibilizado y donde se está sometido a una precariedad tremenda, ¿no? Y aquí me viene a la cabeza todo el tema de, también tú lo has comentado a veces, ¿no? Pero en el sentido de que lo poco que se invierte muchas veces en utilizar la robotización o la inteligencia artificial para mejorar los cuidados o para mejorar la sanidad, etcétera, etcétera, a gran escala. No quiere decir que los hospitales tal pues tengan la mayor tecnología ahora actualmente, un hospital en no sé dónde para operar, tienen un robot y tal, sí, pero a grandes rasgos, ¿no? Las sanidades públicas, por ejemplo, de España, sin ir más lejos, ¿no? De los países occidentales, se están viendo como puestas en entredicho como modelos, en plan de no, es que no son rentables y además todo el rato, pues eso, sometidas al fantasma de los recortes, la precariedad, etcétera. Entonces, claro, aquí siempre me viene a la cabeza eso, ¿no? En el sentido de, bueno, estas facetas también que no están ligadas tanto. Hay trabajo detrás, obviamente, pero ya me entiendo. No están ligadas al trabajo fabril o al trabajo más estándar, sino que están ligadas a funciones, ¿no? Que también ahora, en principio, en muchos países occidentales, sobre todo europeos, cubre el Estado muchas veces, ¿no? Pues educación, sanidad, etcétera. ¿Eso a qué va a evolucionar, ¿no? ¿Se va a automatizar? ¿Se va a robotizar? ¿Se va a intentar mejorar, ¿no? A través de las nuevas tecnologías? ¿O se van a utilizar las nuevas tecnologías para mejorar esos ámbitos, pero serán ámbitos de acceso exclusivo a los capitalistas, ¿no? Esto nos recuerda a una narrativa cyberpunk clásica, ¿no? En el sentido de que, pues eso, en el cyberpunk no está todo privatizado y los pobres, no digamos, la clase trabajadora cyberpunk tiene que sobrevivir con la chatarra que encuentra por ahí y los ricos viven, vamos, en la utopía de la tecnología, pues claro, viven mejor, ¿no? Porque tiene una tecnología mucho más avanzada. Entonces, yo ahí estoy de acuerdo en lo que has comentado, que es súper importante, y vuelvo a lo que he dicho al principio, de que por el camino que vamos, o sea, ni por asomo creo que vayamos a ver algo así, si no se reclama. O sea, una aplicación hacia los cuidados, hacia la liberación del trabajo doméstico que hace principalmente la mujer, ni por asomo, vamos. De hecho, solo hay que ver cómo los grandes tecnólogos actualmente son profundamente misóginos. Sin ir más lejos, Elon Musk. Iba a decir una palabrota, pero me he callado. Bueno, en mi canal la puedes decir. Si me censuran, bueno, pues bienvenido al mundo de la censura online. Considero muy interesante lo que decías también en relación al ámbito de la salud, porque aquí, siguiendo la postura de Helen Hester, me resultó interesante ver cómo ella también estaba a favor de la automatización, por ejemplo, de los trabajos más de cuidado en el ámbito sanitario, asistencial, sobre todo a personas de la tercera edad. Incluso argumenta cómo personas de la tercera edad se sienten cómodos y cómodas interactuando con robots. Pero claro, ella le da la vuelta y te dice, bueno, está bien automatizar todo esto siempre y cuando ayude a las personas que asisten a personas de la tercera edad, pero claro, esto por un lado no se produce. Y por el otro lado, la gran mayoría de personas que se dedican a ese trabajo también son mujeres, que cuando llegan a su casa tienen que seguir trabajando en la reproducción del trabajo social. Por lo tanto, ya te dice, claro, si por un lado se automatiza su trabajo, pero no se automatiza el trabajo doméstico, reproductivo, no remunerado, etcétera, etcétera,
nos vamos a encontrar con situaciones de estrés, nos vamos a encontrar que esas personas cuando vayan a trabajar no estén más cansadas, no estén anímicamente bien para atender a usuarios y usuarias de las residencias, etcétera, etcétera. Entonces, claro, dentro de un contexto capitalista es como, bueno, pues la explotación por la explotación, saco rentabilidad económica de todo lo que puedo automatizar y de lo que no puedo automatizar. Y por el otro lado, la visión más postcapitalista de, bueno, automaticemos un montón de trabajo social reproductivo que libere a las mujeres también de hacer todo ese trabajo, que se produzca un reparto equitativo también de las tareas domésticas que no se puedan automatizar y por lo tanto las personas tendrán pues más capacidad de atender en trabajos de cuidado, de ser más sensibles, de ser más receptivas, de tener más sororidad, etcétera, etcétera, que a día de hoy no se puede por estas cuestiones. Y cambiando, no sé si quieres decir algo sobre esto último. No, nada, simplemente eso, que estoy de acuerdo, que creo que es importante hacer hincapié que para realizar todo esto que estamos comentando, ¿no? y que tú has descrito, creo que hay que acabar con el trabajo asalariado, ¿no? Con el trabajo capitalista. Entonces, es como una lucha que creo que es fundamental, pero que está emparejada a la lucha de clase de superar el poscapitalismo, ¿no? Entonces, simplemente eso, sí, pero lo veo clarísimo, sí. Claro. Sí, todo esto, el debate cae de fondo en todo esto, pero no podemos entrar porque ninguno de los dos lo domina lo suficiente, es cómo resignificar el trabajo en el poscapitalismo. Este es el gran tema, ¿no? ¿Qué significa trabajo? O sea, sabemos lo que significa trabajo en el capitalismo, pero no sabemos lo que significa trabajo en el poscapitalismo. Entonces se nos abre, a través de toda esta automatización, la posibilidad de resignificar lo que significa el trabajo, pero bueno, esto quizás hagamos un día teoría especulativa y hagamos un podcast sobre esto. Pero de lo que no se habla en todos estos estudios o protocolos o planes de gobernanza, etcétera, etcétera, de inteligencia artificial, considero que es algo muy interesante, que nunca lo pensé hasta que leía a Benjamin Noyes, que es el tema de la desmercantilización de la vida. ¿No? Ya está muy bien, podemos automatizar un montón de puestos de trabajo, podemos automatizar el trabajo social reproductivo, pero si no desmercantilizamos la vida, estaremos justificando la necesidad de que siga existiendo mano de obra precarizada, gente que tenga que vender su fuerza de trabajo a cambio de dinero para poder seguir ejerciendo su función de ciudadano en la vida. Entonces, junto a la capacidad de resignificar el trabajo, tenemos la capacidad de resignificar lo que significa vivir. Y en este sentido, desmercantilizar la vida sería, en un sistema postcapitalista, realmente tener acceso a servicios públicos que realmente sean gratuitos, ¿no? Y aquí sí que te pregunto directamente sobre cómo ligarías tú esta idea de desmercantilización de la vida con algo que tú muchas veces comentas y que es muy interesante, que es el tema de la sociedad post-escasez, la creación artificial de la creación artificial de la escasez del capitalismo frente a la abundancia, no podemos utilizar este concepto, que un postcapitalismo desde la automatización y la desmercantilización de la vida nos puede traer. Claro, esto es muy interesante, ¿no? Además todo el concepto de entender que la escasez en el capitalismo es una escasez artificial va también como muy a favor de, o sea, cuando tú explicas eso, haces también como una especie de crítica, aunque sea indirecta, a todos esos modelos más nostálgicos, ¿no? Que quieren volver a modelos pasados, incluso de postcapitalismos, cuando ya se ha visto que no han funcionado porque han devenido en totalitarismos, etcétera, etcétera, y ha habido escasez en esos espacios, ¿no? Que estaban conviviendo evidentemente con el capitalismo y estaban incluso en guerra, ¿no? Con otros sistemas, otros países, ¿no? Otros estados capitalistas. Pero creo que es interesante lo que comentas. Yo sí que pienso que aquí hay que resignificarlo todo mucho, ¿no? Y el capitalismo a nivel cultural lo ha hecho muy bien y la gente en realidad piensa que no existe la posibilidad de organizarnos objetivamente de manera diferente y de repartir los recursos de una manera diferente, ¿no? Bien porque la naturaleza humana es así, bien porque no es viable, etcétera, etcétera. Es un auténtico disparate, ¿no? Porque vemos que la gestión del capitalismo a nivel global es una gestión que está sometida al capital, que tiene unas lógicas muy concretas, pero que son una especie de lógicas ilógicas, ¿no? Muy autónomas, y que hay otro tipo de
de maneras de relacionarse y que además, no por nada, sino porque generan unas problemáticas que nos llevan al desastre. Y ya no solo a desigualdad, pobreza, hambrunas, precariedad, violencia, etcétera, etcétera. Ya no solo eso, sino también a una crisis climática tremenda. O sea, te llevan al ecocidio. O sea, es que no hay algo más grave que extinguirte, ¿no? O vivir en unas condiciones materiales penosas porque te has cargado el ecosistema donde vives, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? En el sentido de que, bueno, puede haber una sociedad que por lo menos no sea tan escasa como la actual. Y básicamente esto, o sea, se justifica únicamente mirando las cifras de acumulación de riqueza. Quiere decir, ¿cómo puede ser que una persona o las 50 personas más ricas del mundo tengan esas 50 personas más dinero que muchísimos, muchísimos, muchísimos estados y de países ricos como España o Francia? O sea, ¿cómo puede ser que los más tengan más dinero que el PIB de España o el PIB de Francia? O sea, quiere decir, es totalmente ilógico. O sea, ya no hablo de una argumentación más tal, es que hablo desde la lógica objetiva, ¿no? De hecho, el análisis de Marx nos da eso, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? En el sentido de, bueno, es que el sistema es un sistema que tiene a nivel objetivo muchas carencias, ¿no? Y debemos superarlo. Y además hay que aprovechar también la tecnología y los sistemas productivos que el capitalismo ha generado, ¿no? Por eso muchas veces esta crítica de la escasez también, como te he dicho, te hace a su vez la crítica a esa gente que quiere volver a una especie de primitivismo, ¿no? O sea, una cosa es que tengamos que tener en cuenta que cómo nos organizamos socialmente tenga que tener una coherencia ecológica. Eso es una cosa. Y en muchos espacios eso supondrá esa palabra tan maldita, ¿no? De crecer en algunos aspectos, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que vivamos de manera más primitiva o que renunciemos a la tecnología, sino que nos relacionemos con ella de manera diferente. Yo ahí sí que pienso que todo este concepto de la escasez, que surge de Marcuse, pero que Fisher también rescata, o sea, es súper importante porque, claro, además, cuando tú elaboras una propuesta postcapitalista, ¿vale? Sea comunal, comunista, anarquista, o sea, son muy poco atractivas muchas veces porque no tienen en cuenta esto y no lo ponen todo el rato en valor, en el sentido, ¿no? Es que la sociedad nuestra va a ser más atractiva de vivir que la sociedad capitalista. No vas a tener que pagar por ir al cine, a lo mejor no vas a tener que pagar por comer, ¿no? O incluso a lo mejor puede ser que hay un momento que no nos haga falta dinero y nos podamos organizar de otra manera. Entonces creo que esto es importante también, ¿no? Porque muchas veces creo que la izquierda está como anquilosada en modelos o propuestas que o quieren simplemente paliar la ola que nos viene de todos los lados a nivel capitalista y fascista, o lo que nos proponen es una especie de, no sé, de volver al primitivismo, de te tienes que abrochar el cinturón y tenemos que volver a, no sé, no bebas el zumo en pajita de plástico porque tal, ¿no? Al final es una lógica como muy cuñada, ¿no? De la derecha, pero está eso, es porque no hay un trabajo ahí de decir, bueno, es que vamos a vivir mejor. Claro, claro, esto muy interesante y me has hecho pensar en dos cosas. Una que ya la tenemos muy, muy hablada, que es, bueno, es que la izquierda actual no deja de ser neoliberal. Obviamente, no hay una izquierda, a verla hayla, muy minoritaria, que es una izquierda realmente no neoliberal, una izquierda postcapitalista que no se maneje dentro de las lógicas neoliberales del capitalismo, que por lo tanto la izquierda, el PSOE, Podemos, lo que harán básicamente será parchear o intentar que el impacto sea mucho menos doloroso de lo que realmente es. Nos lo intentan vender como suavizado entre algodones, ¿no? Y luego toda la explicación que estabas dando me ha hecho acordarme mucho del último post que hice de Fisher, que habla de Terminator contra Avatar, ¿no? Y cómo toda esta industria cultural lo que está haciendo es, por un lado, asomarnos a los terrores de Terminator, ¿no? De pues la inteligencia artificial nos va a matar, nos va a gobernar, se va a rebelar contra la humanidad, van a venir todos los males del mundo, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, a la vez, la propia industria cultural de Hollywood nos vende ese deseo primitivista de estar alejados de todo lo que es pues el colonialismo, el imperialismo, la inteligencia artificial aplicada a la guerra, la dominación del extranjero, la invasión, etcétera, etcétera, ¿no? Diciendo, bueno, en un momento
precapitalista, la humanidad pues era más primitivista, vivía mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto me hace pensar mucho también en cómo la cultura nos acaba estructurando en esta esquizofrenia tecnológica de, por un lado, es como, cuidado, que viene todo esto, pero aún así desea esta tecnología porque es lo único que el capitalismo te va a ofrecer, pero por otro lado, desea también volver a un modelo precapitalista, a la vez que, pues con lo que dice Fisher y Eshun, de cómo el capitalismo, ciencia ficción, se apodera del futuro para decirte que el futuro también será capitalista, o, o los apocalipsis o posapocalipsis se seguirán rigiendo por los mismos valores, ¿no? Entonces vivimos inmersos en este conjunto de narrativas que en el fondo no dejan de estructurarte la psique humana con esta, pues lo que me gusta llamar esta esquizofrenia de, por un lado, odio toda la tecnología, pero sigo adorando el primitivismo, pero no puedo dejar de desear este consumo tecnológico porque va a salir el iPhone 25.000 y por lo tanto tengo que estar deseándolo, ¿no? Entonces todo esto nos acaba estructurando la cabeza de maneras pues completamente disfuncionales, porque no sabemos, o sea, exactamente qué es lo que, hacia dónde queremos ir, o hacia dónde tenemos que ir, o hacia dónde va a ir la historia o la propia el propio capitalismo, que obviamente pues si seguimos como seguimos nos va a llevar a lo que tú dices, como este ecocidio y a la muerte de la especie, porque no entendemos que si nos quedamos sin planeta pues nosotros nos moriremos, ¿no? Y tenemos la ilusión de, pues bueno, huiremos a Marte junto a Elon Musk cuando huirán 4 o 5 solo, ¿no? Que esto ahora me ha venido a la cabeza Love, Death and Robots, la segunda temporada, que salen otra vez los robots, estos sociólogos, me hace mucha gracia, que es como, bueno, estaban todos los preparacionistas muertos y los únicos que han huido han sido los gatos, ¿no? Porque en verdad son Elon Musk y toda esta gente, bueno, se irán los que puedan irse, el resto pues nos quedaremos aquí en muriéndonos o luchando entre nosotros, porque nuestras distopías también nos venden toda esta idea. Y por último, para ir cerrando el podcast, hablar sobre, bueno, si podemos automatizar el trabajo manual, repetitivo, etcétera, etcétera. Podemos automatizar y podemos desear la automatización del trabajo social reproductivo. Podemos y deseamos también desmercantilizar la vida. Helen Hester también tiene otro concepto que me pareció muy interesante, que es la recuperación de la soberanía temporal, ¿no? Es decir, hoy en día nuestra vida cotidiana, nuestra vida se estructura en base al trabajo, ¿no? El trabajo reproductivo, el trabajo asalariado es el eje estructurador de toda nuestra vida, ¿no? Muchas veces como, ¿quieres quedar para hacer algo? No, que tengo que hacer estas cosas del curro y luego ya quedo contigo, ¿no? O sea, damos prioridad al trabajo y a partir del trabajo estructuramos todo lo demás. Y Helen Hester, hablando de esta, por ejemplo, automatización del trabajo reproductivo, al que sumamos también el de el trabajo clásico y de junto a la desmercantilización de la vida, podemos recuperar el tiempo, ¿no? Podemos recuperar esta capacidad colectiva, sobre todo, de saber qué hacer con el tiempo, a qué dedicamos el tiempo una vez consigamos liberarnos de el trabajo, ¿no? Entonces se nos plantean diferentes ideas como redefinir, reestructurar qué es el trabajo, redefinir, reestructurar qué quiere decir la vida fuera de las lógicas del capitalismo, y se nos abre la oportunidad de resignificar lo que quiere decir el tiempo de ocio, el tiempo de vida, el tiempo general de muchas de las personas, una vez todo esto se pueda automatizar desde una perspectiva completamente poscapitalista, ¿no? Si en un capitalismo esta soberanía temporal se diluye en estar adictos al doom scrolling y a la hedonía depresiva y todas estas cosas. Por lo tanto, ¿qué opinas tú de esta capacidad que tenemos o se nos abre a través de una automatización del trabajo desde un sistema poscapitalista de recuperar esta soberanía temporal? Claro, yo creo que esta pregunta es un poco entronca con todo, ¿no? Porque, claro, una de las principales causas de malestar en el sistema capitalista es el trabajo asalariado, pero porque es un trabajo, ¿no?, que hacemos porque no se nos obliga a hacer, en el sentido de tú necesitas trabajar porque no tienes medios de producción y por lo tanto tienes que vender tu fuerza de trabajo para conseguir un salario y sobrevivir. Y entonces eso implica un tiempo de vida constante hasta que, bueno, depende de qué país, ¿no?, te jubilas o no puedes trabajar, y eso evidentemente es mucho tiempo de vida, ¿no? Mucho tiempo de vida que tú no es que pierdas, ¿no?, sino que, bueno, es un tiempo de vida que se te compra, ¿no?, se te quita. Entonces,
obviamente, si hablamos de una reestructuración de una sociedad a nivel tan drástico, ¿no?, como superar el capitalismo, hablamos de que ese tiempo se puede implementar en otras cosas. Trabajar a través de otras lógicas de trabajo y luego aparte hacer otras cosas, ¿no?, que no sea únicamente trabajar. De hecho, aquí rescato un poco a Henry Lefebvre, que teorizaba mucho sobre el espacio, en el sentido del espacio urbano, ¿no? Y creo que el espacio y el tiempo están muy relacionados, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de las problemáticas urbanas y de cómo el propio espacio es un espacio agresivo frente al trabajador, ¿no?, en el sentido de, por ejemplo, el transporte público, o no hay servicios públicos adecuados, o no hay lugares donde, no sé, algo tan sencillo como entrar a un sitio donde haya aire acondicionado y te puedas sentar y sea un sitio público, ¿vale? Sí, hay bibliotecas y tal, pero ya me entiendes, ¿no? Cosas así, ¿no?, relacionadas con toda esta agresividad urbana que vemos ahora mismo en las ciudades neoliberales, pues están muy relacionadas también con cómo se percibe el tiempo en el sistema capitalista y sobre todo el tiempo de la clase trabajadora, que es básicamente una variable más que se puede retocar constantemente para reducir costes, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, llega un momento que el sistema capitalista actualmente, donde la clase trabajadora lleva retrocediendo en derechos décadas, sobre todo, bueno, en todos los lados, ¿no?, pero en Occidente con la revolución neoliberal, pues nos encontramos que tanto el tiempo como el espacio actualmente nos aliena muchísimo porque tiene unas dinámicas totalmente traspasadas por los intereses de la clase capitalista, ¿no? Desde la privatización del espacio en las ciudades, porque sacan rédito económico, y por muchas otras cosas también. Y luego, pues desde el tiempo a nivel de la jornada laboral. Tú fíjate la pelea que llevamos aquí en España para recontar media hora la jornada laboral, ¿no? Cuando tenemos jornadas laborales largas, muchas veces con la jornada partida, donde no se nos pagan horas extras, ¿no? Una precariedad muy bestia comparada con otros países de Europa, que también tienen de todo esto. Entonces, pienso que, por supuesto, ¿no?, el tiempo es algo... Claro, lo que planteas, ¿no?, es como, también te voy a decir lo mismo, ¿no?, es un poco como idílico, pero una vez se consiga pegar como hachazos reales y pues, consigamos implantar organizaciones postcapitalistas, será algo que tendremos que pensar y llevar a cabo y cambiar, obviamente. O sea, si no sería absurdo, aunque si no, no trascenderías de una sociedad capitalista a otra, si no te relacionas con el tiempo y con el trabajo y con el espacio de una manera organizacional distinta. Sí, sí, completamente de acuerdo con todo. Y sobre todo, me gusta enfatizar en cómo esta entrada de estas tecnologías, que se llaman disruptivas, ¿no?, pero que van desde la inteligencia artificial, las biotecnologías, etcétera, todas las que podemos llegar a mencionar, tecnologías cibernéticas, lo que muestran desde un poscapitalismo es la posibilidad de resignificar todo lo que es un sistema cultural, un sistema de valor, un sistema axiológico, un sistema de vida. Entonces, se abre esta posibilidad de ver, y aquí retomo a Bookkin también, el potencial liberador de todas las tecnologías, siempre y cuando éstas se puedan llevar más allá del propio sistema capitalista, ¿no? Que esto en el fondo no deja de ser también una de las tesis de los aceleracionistas de izquierdas, de la necesidad de reapropiarnos de toda la tecnología que se ha generado en manos del sistema capitalista para llevarlas a mundos que somos hasta incapaces de imaginar. Porque si en verdad nos podemos a pensar ahora de, vale, ¿cómo sería esa sociedad post-trabajo, post-escasez, desmercantilizada y con una soberanía temporal? Ostras, se nos dibuja aquí un escenario de, bueno, ¿cuánta gente nos tenemos que juntar para pensar y reestructurar y pensar un sistema cultural realmente deseable basado en todas estas tecnologías? E incluso, y aquí también como cierre yo y conclusiones, y luego te doy la palabra a ti, una cosa que dice Bookkin, que me parece muy interesante, es que hoy, por ejemplo, se debate mucho el tema de la renta universal, ¿no? O sea, si se automatizan trabajos dentro de un sistema capitalista, se hace necesaria una renta universal para poder mantener a toda esa masa social desplazada que no tendrá acceso a trabajo y, por lo tanto, cómo se van a ganar la vida, y es necesario una renta universal, que esto desde hace tiempo que se va hablando. Pero Bookkin da un paso más, que ligaría mucho con esta idea tuya de la sociedad pues escasez,
de, bueno, a día de hoy tenemos unas tecnologías que no se pueden, y sobre todo cibernéticas también, que nos hacen pensar en un mundo que no tenga la necesidad ni de una renta universal, porque todo, y esto también lo dice Tiziana Terranova, a través de la automatización de lo común, todo puede a día de hoy automatizarse para el común, para el bien común, para el fin común, de garantizar la subsistencia de la especie humana en este aspecto, ¿no? Entonces, a medida de conclusión, yo incluso acabaría diciendo esto, ¿no? De, pues, sociedad post-trabajo, sociedad post-escasez, sociedad desmercantilizada, soberanía temporal y la necesidad de no tener una renta universal porque unas tecnologías nos pueden garantizar la subsistencia siempre y cuando realmente se lleven más allá de un panorama o de un marco neoliberal capitalista. Y aquí, pues, te dejo concluir a ti también. Sí, yo creo que, pues un poco a la par que lo que he ido comentando, ¿no? Creo que es importante tener en cuenta que todas estas reflexiones solo tienen sentido encaminadas a un deseo y a un proyecto político real de cambiar radicalmente la sociedad a nivel postcapitalista, ¿no? Y ahí entraría todo lo que debatimos aquí de autores anarcomarxistas y marxistas y etcétera. Entonces, dentro de eso, yo creo que también es importante hacer hincapié en que actualmente vivimos un contexto complicado a nivel político, ¿no? En cuanto a la izquierda postcapitalista, por decirlo de alguna manera. Entonces es cierto que quizá para empezar, ideas que has ido comentando son importantes, ¿no? Es decir, intentar luchar con una jornada laboral más corta, incluso ya no las tonterías que se están mirando aquí en España, ¿no? De 15 minutos, sino de una jornada a lo mejor de 6 horas diarias, algo que ya empiece como a vislumbrar, ¿no? Que se quieren hacer, aunque sean digamos, ineficaces a largo plazo, ¿no? Reformas que ya vayan en ese sentido. Y por ejemplo, la renta universal pues sería una también, ¿no? Aunque luego, como tú has comentado, pues a la larga, seguramente lo idílico no tendría sentido una renta universal porque la sociedad estará desmercantilizada en el sentido capitalista, ¿no? Pero creo, lo digo también un poco porque es verdad que nosotros criticamos mucho la socialdemocracia y porque la socialdemocracia no plantea esto, por eso os lo digo, ¿no? O no lo plantea de manera seria. Pero creo que sí que es cierto que quizá pues una de las estrategias al corto plazo es esa, ¿no? En plan de, bueno, los partidos postcapitalistas, si se presentan a nivel electoral o en cuanto a movimientos sociales, ¿no? Aunque no se presentan a nivel electoral, ¿qué demandas reclaman, ¿no? Por ejemplo, a nivel de sindicatos, ¿qué demandas reclaman? Pues que las jornadas sean más cortas, y no te hablo de una hora o de media para tal, no, que sea a lo mejor 2 o 3 horas más cortas. Y que la renta universal sea una demanda, ¿no? En la que nos salgamos a la calle a manifestarnos, que hagamos huelgas generales, que nos neguemos a trabajar si no se implanta esa renta universal. Y ir así, ¿no? Aparte de todo otro tipo de herramientas, porque aquí la lucha tiene que ser por todo lo que podamos, pues avanzando hacia esto, hacia esta realidad, ¿no? Que yo creo que para mí ese es el proyecto postcapitalista que en unos años, aún no está, por desgracia, se debería ver por ahí. Sí, sí, pienso que también lo mismo, que como todo cambio cultural no se hace de A a B directamente, sino que tienes que pasar por diferentes fases de transición sin olvidar cuál es ese horizonte postcapitalista, ¿no? Entonces, empezar con demandas y exigencias postcapitalistas aplicables dentro del sistema en el cual estamos para ir poco a poco hacia el postcapitalismo y ver que todo eso es viable y deseable, se pueda presentar, ¿no? Pero bueno, si no lo pedimos tampoco con radicalidad absoluta, también podemos llegar a perder ese horizonte. Pues nada, lo dejamos aquí, este podcast. Gracias por participar. Estás invitado más de 3 veces. O sea, puedes venir las veces que quieras al canal. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente podcast. Nada, José, gracias a ti por invitarme, y a la próxima ya me tienes que hacer una tarjeta como hace Pablo Motos. Te daré un micrófono de oro o algo, ¿sabes? La tarjeta platino del podcast. Vale, bueno, vale, gracias a todos y todas y feliz verano. Lo tendremos en cuenta. ¡Feliz verano!